Así esto ya nos queda grabado y vamos a poder compartir la grabación del evento con todos y todas. Bueno, a ver, muchísimas gracias con todos y todas por conectarse a este evento en el que vamos a estar presentando el estudio que funciona en la reducción del homicidio intencional en América Latina y el Caribe. Este es un estudio elaborado por estos tres investigadores, Dorian Borges, Emiliano Rogido e Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia. I'm going to say this in English. Welcome to the presentation of the study, What Works to Reduce Homicides in Latin America and the Caribbean. This study was prepared by three researchers, Dorian Borges, Emiliano Rogido, and Ignacio Cano, from the Laboratory for the Analysis of Violence. For those who need interpretation, Spanish to English interpretation, you can go to the menu, the lower menu in your screen. You will find the world interpretation icon, and you need there to select the language of your preference. In this case, it would be English. So I'm going to go back to Spanish to continue with this introduction to this event. Estamos realmente muy entusiasmados con poder compartir con todos ustedes los resultados de este estudio inédito en la región que funciona en la reducción del homicidio intencional en América Latina y el Caribe. Como les estaba diciendo, este estudio fue elaborado por estos tres investigadores, Ignacio Cano, Emiliano Rogido, Dorian Borges, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y en nombre del Departamento de Seguridad Pública de la OEA y en el mío propio, les queremos dar una muy cordial bienvenida a los tres. Valoramos muchísimo el trabajo que han realizado y estamos muy agradecidos con los tres por el tiempo y la disposición de compartir los resultados de su más reciente investigación con los funcionarios y las funcionarias de los Estados miembros de la OEA. Antes de cederles el uso de la palabra, me gustaría contextualizar un poco la importancia de este estudio que ustedes están presentando en la tarde de hoy. Y para eso quisiera hacer referencia a dos procesos que estamos llevando a cabo desde el Departamento de Seguridad Pública. Y para eso lo que voy a hacer es compartir con ustedes una presentación para que me puedan seguir de mejor manera. Voy a seleccionar la presentación, le voy a pedir a mi colega Pablo que me confirme a ver si estamos viendo la presentación en modo presentación. Pablo, si me podés confirmar, te lo agradecería. Sí, está bien. Excelente, bárbaro. Entonces, Y hay está dos la procesos. presentación en inglés, si quieres decir en el... Sí, 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 muchas gracias, Pablo. Gracias por ese recordatorio. So for the English-speaking participants, don't worry, I know that the presentation is in Spanish, but my colleague Pablo is sharing this same presentation with you in the chat so that you may follow with the slides in your own screen. Gracias, Pablo, por ese recordatorio. Así que bueno, el primer proceso que me gustaría mencionar para que contextualizar mejor los resultados de este estudio tiene que ver con la actualización de la plataforma de conocimiento sobre el homicidio intencional. Esta plataforma de conocimiento puede concebirse como un repositorio de intervenciones implementadas tanto a nivel nacional como subnacional, tanto para actores gubernamentales como no gubernamentales, con el propósito directo o con el resultado indirecto de prevenir y reducir los homicidios intencionales. Hoy por hoy esta plataforma tiene 91 intervenciones, ¿sí? Y estas 91 intervenciones, la verdad que son también el resultado del trabajo y la investigación de Ignacio Cano y Emiliano Rogido a partir de este mapeo que ellos hicieron de los programas para prevenir y reducir el homicidio intencional en América Latina y el Caribe. Y es producto justamente de ese mapeo que fue realizado entre el 2015 y el 2016 que pudimos tener la
información de los programas para hacer una primera carga de información en esta plataforma. Este primer estudio realizado por Ignacio Cano y Emiliano Rogido también en el marco del laboratorio de Análisis de la Violencia y en colaboración con el Foro Brasilero de Seguridad Pública, tiene programas que cubren aproximadamente el periodo entre 1990 y 2015, ¿sí? Estamos por entrar al 2025, así que nos parece un momento propicio y oportuno para actualizar la información de la plataforma de conocimiento sobre el homicidio intencional. Adicionalmente, este esfuerzo de actualización coincide con un hito muy importante, que es el 5º aniversario de la adopción del Plan de Acción Hemisférico para orientar la elaboración de políticas públicas de prevención y reducción del homicidio intencional. Este plan fue una iniciativa impulsada desde un grupo especialmente creado justamente para elaborar este plan. Ese grupo de trabajo estuvo bajo la presidencia de Colombia y la vicepresidencia de Guatemala, y su elaboración se llevó a cabo producto de un proceso participativo y de consulta con organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales y expertos en el tema, así como también mediante un proceso de negociación entre los Estados miembros. Todo este proceso duró aproximadamente 1 año y medio. Quiero también aclarar que tanto Emiliano Rogido como Ignacio Cano fueron partícipes, ¿sí?, de este proceso y de la elaboración de este plan. Y finalmente el plan fue adoptado por la 49ª Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019. Mi colega Pablo justamente les está compartiendo ahora en el chat de Zoom el plan. Este plan está disponible en los 4 idiomas oficiales de la organización. Además de aprovechar esa fecha simbólica del aniversario de la adopción del plan, nos parece importante mencionar que la directriz número 8 del Plan de Acción llama a la Secretaría General de la OEA, particularmente a través de su Departamento de Seguridad Pública, a que mantenga actualizada esta plataforma con el apoyo y la participación de los Estados miembros de la organización. Así que bueno, teniendo en cuenta que la primera carga de intervenciones fue justamente gracias a este primer trabajo de investigación realizado por Ignacio y Emiliano desde el Laboratorio de Análisis de la Violencia, y que cubre básicamente el periodo entre 1990 y 2015, que estamos celebrando este 5º aniversario de la adopción del plan y que también precisamos nosotros cumplir con la directriz número 8 del plan, hemos lanzado un proceso de actualización de la plataforma de conocimiento sobre el homicidio intencional que esperamos finalizar entre marzo y mayo del año que viene, con 3 resultados muy concretos. Tener al final de este proceso una plataforma actualizada, ya sea con la carga de nuevos programas o con revisiones de programas ya cargados en la plataforma. Vamos a organizar un evento de presentación e intercambio entre los países justamente en torno a los programas documentados, y también vamos a elaborar y presentar una publicación con un componente de análisis y otro componente descriptivo justamente a partir de esos programas documentados. Esperamos que muchos de los puntos focales que fueron designados por sus respectivos países para acompañarnos en este proceso de actualización de la plataforma de conocimiento sobre el homicidio intencional estén hoy aquí presentes para conocer más de cerca los resultados de este nuevo estudio del LAV, y también para ya ponerse en sintonía con este trabajo que tenemos por delante en estos próximos meses. Y el segundo proceso que me gustaría destacar justamente en este evento donde vamos a estar presentando estos resultados sobre el impacto y la eficacia de programas en materia de prevención y reducción del homicidio intencional, tiene que ver con la elaboración de una hoja de ruta centroamericana para la prevención del tráfico y proliferación ilícita de armas y municiones que estamos llevando a cabo con UN-LYRIC y SICA. Ahí vi que Rafael Donis del SICA se había conectado, así que aprovecho para saludarte, Rafael. Muchas gracias por estar acá y por haberte conectado.
Esta hoja de ruta consta de 4 ejes, ¿sí? Cada eje tiene objetivos y acciones prioritarias con las cuales se esperan alcanzar esos objetivos. El eje 2 de la hoja está enfocado en la prevención de la violencia con armas de fuego, incluyendo justamente el homicidio intencional con armas de fuego. Entre las acciones del eje 2, los países centroamericanos y República Dominicana han establecido 4 que están vinculadas tanto con ese mapeo original que hicieron desde Lab, así como también con este estudio más reciente que hoy justamente Dorian, Emiliano y Ignacio nos van a presentar. Una que tiene que ver con diseñar políticas, planes, estrategias y programas focalizados en la prevención y reducción de la violencia con armas de fuego, incluyendo el homicidio intencional con armas de fuego. La segunda acción plantea fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales y locales justamente en el diseño de este tipo de políticas, planes, estrategias y programas focalizados. La tercera es implementar programas de entrega voluntaria y destrucción de armas. Y la cuarta busca el diseño o fortalecimiento de programas de resolución pacífica de conflictos, cultura de paz y prevención de la violencia con armas de fuego. Así que para todos quienes están trabajando en el marco de esta hoja de ruta, los hallazgos de este estudio, particularmente en lo que respecta a la estrategia 1 sobre control de armas y los 3 tipos de intervenciones que la integran, posesión, porte y entrega voluntaria, deberían ser relevantes al momento de que tengan que implementar estas acciones del eje 2 y particularmente establecer su efectividad para prevenir y reducir la violencia con armas de fuego. Vayamos ahora sí a la agenda que tenemos armada para el evento de hoy. La presentación del estudio está organizada en 3 grandes partes. Dorian Borges iniciará con una introducción al estudio y explicará la metodología que utilizaron para llevar a cabo la investigación. Luego tomará la palabra Ignacio Cano para brindar un resumen metodológico de las evaluaciones analizadas, incluyendo estrategias y los tipos de intervenciones evaluados y los no evaluados, las características de las evaluaciones, los desafíos para evaluar este tipo de programas y las limitaciones metodológicas de las evaluaciones. Aquí abriremos un breve espacio de 10 minutos para ver si ustedes, los y las participantes, tienen preguntas o dudas o consultas, ¿sí? Para que Dorian e Ignacio las puedan aclarar. Y ya entonces sí, luego entraremos a la tercera parte de esta presentación, en donde lo escucharemos a Emiliano Rogido con los resultados de la investigación, que van dirigidos justamente a establecer el tipo de impacto de las intervenciones evaluadas. Y finalizada esta tercera exposición, sí tenemos un segmento más extenso, ¿sí? Para preguntas y respuestas y para que ustedes, los y las participantes, puedan interactuar directamente con los 3 investigadores. Yo sé que la invitación decía 1 hora y media, pero bueno, ya les aviso que la sección, esta segunda sección de preguntas y respuestas va a ser un poquito más larga, así que nos vamos a pasar de esa 1 hora y media, seguramente media hora más. Así que bueno, espero que se puedan quedar hasta el final y para quienes se deban ir antes, por supuesto que entendemos perfectamente la situación. Aprovecho para decirles, y para que no haya ansiedad con respecto a las presentaciones en los materiales, que en seguimiento a este evento van a estar recibiendo un correo electrónico desde el Departamento de Seguridad Pública con los siguientes enlaces. El enlace a la grabación del evento, el enlace a todas las presentaciones utilizadas el día de hoy. También van a recibir un enlace con un enlace al mapeo original, ¿sí? Y también al estudio más reciente elaborado por el Laboratorio de Análisis de Violencia, un enlace a lo que es la plataforma de conocimiento sobre el homicidio intencional, el enlace al Observatorio Interamericano de Seguridad, que tiene todos los datos oficiales sobre homicidio intencional reportados por los Estados miembros a través del estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal,
y el enlace a una comunidad de prácticas sobre el homicidio que estamos en proceso de armar. Y ahora sí, luego de esta no tan breve introducción, les pido disculpas, pero bueno, me parecía importante un poco contextualizar, ¿no? La importancia de este estudio, particularmente en el trabajo que estamos haciendo desde el Departamento de Seguridad Pública. Sí, le voy a pasar ahora el uso de la palabra a Dorian Borges. Mi colega Pablo les está compartiendo una muy breve biografía de Dorian a través del chat en ambos idiomas para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de quién es Dorian y un poquito de sus antecedentes, tanto académicos como profesionales. For our English speaking participants, my colleague Pablo is also sharing with you Dorian's presentation in English so that you may follow his presentation as he presents his first topic on the methodology, on the introduction and the methodological approach to this study. Así que con esto, Dorian, te voy a ceder el uso de la palabra. Aprovecho también para decir que cualquier pregunta o cualquier consulta sobre cualquiera de estos dos procesos que mencioné, tanto el proceso de actualización de la plataforma como este proceso de elaboración de una hoja de ruta para Centroamérica en el tema de armas, si hay alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Mi colega y yo también vamos a poder responder y si no, las podemos abordar al final, sí, de estas presentaciones que vamos a tener por parte de los tres especialistas. Así que, Dorian, ahora sí, voy a parar de compartir mi presentación y te voy a ceder el uso de la palabra para que vos puedas abrir con esta introducción a la metodología del estudio. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación, por la presentación también de nuestro trabajo. Para nosotros es muy bueno poder hablar un poco sobre estos hallazgos, ¿sí? Yo quiero también agradecer también a OEA también por esta oportunidad, ¿sí? Yo voy a comenzar hablando un poco sobre una cosa que todas las personas que están aquí lo que conocen, ¿sí? Que es que la América Latina y el Caribe son las regiones con mayor tasa de homicidio del mundo, ¿sí? Y estas tasas son alarmantes y reflejan una situación de violencia que es muy grave, ¿sí? Que tiene un impacto profundo en millones de vidas, ¿sí? Frente a este contexto, como Karen ha hablado ahora, nosotros comenzamos a hacer una serie de investigaciones sobre homicidios, ¿sí? Nosotros del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, iniciado por Ignacio y Emiliano, Ignacio Cano y Emiliano Rojido, con el primer trabajo en esta dirección, con el apoyo de la Open Society Foundation, se desarrolló el mapeo que Karen mencionó, ¿sí? El mapeo de programas de prevención de homicidio en América Latina y el Caribe, ¿sí? Que permitió a nosotros mapear las iniciativas existentes dirigidas a la prevención y reducción de los homicidios en la región. Pero diante de esta realidad de violencia letal en América Latina, nosotros esperamos encontrar respuestas inmediatas y eficaces por parte de los gobiernos, con programas dirigidos, eficaces, ¿sí? Pero tanto el mapeo como otros estudios revelaron una realidad contraria. Los esfuerzos para controlar los homicidios aún son escasos, ¿sí? Y no solo esto, sino que muchas de las intervenciones implementadas son copias o adaptaciones de programas de países con contextos completamente diferentes, como Estados Unidos y países europeos, sin considerar las características del contexto de los países de esa región. Y también enfrentamos una enorme brecha en la evaluación de esas iniciativas. ¿Sí? El mapeo
reveló que menos del 20% de los programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe han pasado por evaluaciones de impacto sólidas. Esto significa que, en muchos casos, no estamos seguros si estas intervenciones están produciendo los resultados esperados o siguiendo sus objetivos. Entonces, Dorian, diante de... perdóname, Dorian, una pregunta. ¿Estás pasando la presentación o te estás quedando en el primer Sí, no, slide? no, yo voy a pasar a Ah, uno. perdóname, estaba Sí, simplemente sí. chequeando. Es solo una Gracias. introducción, después voy a pasar. Gracias, Karen. Entonces, en 2020, pensando en este contexto, en esa realidad, creamos una guía de evaluación para programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe. Esta guía tiene como objetivo promover evaluaciones de calidad para que podamos basar nuestras políticas públicas en evidencias sólidas. Y es parte de este debate que nosotros estamos haciendo, y después de algunas investigaciones, reflexiones, ¿no?, que nosotros desarrollamos esta revisión que vamos a presentar hoy, ¿sí? Bueno, el objetivo, ¿no?, nuestro objetivo en este trabajo fue llevar a cabo una revisión amplia y crítica de las evaluaciones de impacto de los programas de reducción de homicidios en América Latina, pero no solo identificar qué funciona y qué no, sino también abrir un espacio para discutir los desafíos metodológicos que enfrentamos al realizar esas evaluaciones. Bueno, para llevar a cabo esta investigación, realizamos una revisión de las evaluaciones sobre el tema en la región y definimos algunos criterios para selección de esas evaluaciones. El primer criterio fue la variable dependiente, que podría ser el número de homicidios, la tasa de homicidios, logaritmo de la tasa, y también incluimos estudios que se centran en tipos específicos de homicidio, como los homicidios perpetrados con arma de fuego o feminicidio, por ejemplo, ¿no?, o otros tipos que son específicos, pero que tienen relación con los homicidios, ¿sí? El segundo criterio establece que debe existir un programa o intervención cuyo objetivo sea prevenir o reducir los homicidios. También contamos otros programas cuyo impacto en los homicidios ha sido evaluado, incluso si la disminución de la violencia letal no era su objetivo inicial. Y el tercero criterio se refiere al diseño evaluativo. Incluimos evaluaciones de impacto que aplican diseños experimentales o quasi experimentales, así para asegurar un mínimo de validez interna en el estudio, en las análisis, ¿sí? Entonces, hemos escogido estudios que simplesmente, por ejemplo, compararon los homicidios antes y después de la intervención. Para hacer la búsqueda de la literatura, realizamos una investigación exhaustiva de todas las evaluaciones que cumplieron con estos tres criterios y que hubieron sido publicadas hasta 2022. Hicimos consultas en repositorios científicos estruturados, tales como Web of Science, Scopus, Cielo, entre otros repositorios, y utilizamos como descriptores temáticos homicidio, violencia letal, feminicidio y asesinato, y también otros relacionados al campo de la evaluación, como evaluación, impacto, y todos este procedimiento se aplicó en inglés, español y portugués. Retiramos todos los registros duplicados y complementamos nuestro trabajo con búsquedas manuales en Google y con los mismos descriptores y criterios que nosotros utilizamos antes. Y también enviamos correos electrónicos a más de 300 académicos especialistas de la región para identificar otras posibles evaluaciones que no fueron encontradas. Y para completar, examinamos las referencias bibliográficas de los documentos considerados elegibles y también, no solo de esos documentos, pero también de revisiones
sistemáticas ya existentes. Como resultado desta essa búsqueda, encontramos quase 20.000 registros. Depois de implementar nossa metodologia de seleção, logramos identificar 65 avaliações que cumpriam com todos os requisitos estabelecidos em nossa investigação. Como procedimento de codificação, né? As publicações foram distribuídas entre nós, ¿sí? Entre os três integrantes do equipo, e foram sistematizadas através de um esquema de codificação. Trabalhamos com a evaluação, o documento evaluativo como unidade de análise do estudo. E esses documentos registram tanto as características do programa como de las evaluações. Para assegurar a coerência e qualidade, nós mantuvimos reuniões periódicas para discutir os casos que apresentavam dúvidas sobre o cumprimento dos critérios de inclusão. Buscamos harmonizar o processo de codificação, trabalhamos juntos para a construção de uma tipologia, hicimos muitas reuniões para chegar a estes hallazgos. ¿Sí? E cada tipo de programa evaluado se analisou e documentou seguindo uma estrutura estandarizada, ¿sí? Como, por exemplo, nós consideramos a natureza da intervenção, os programas que foram evaluados sobre esta intervenção, a metodologia empleada, as conclusões, as limitações, e balanço geral da evidência. Assim, logramos construir uma tipologia empírica indutiva, basada em casos concretos desenvolvidos em nuestra região. Pero esse estudo apresenta algumas limitações, ¿sí? Nós entendemos que temos algumas limitações. Em primeiro lugar, aunque nosso objetivo foi realizar uma revisão ampla das avaliações, não podemos garantizar que hayamos sido exaustivos. A búsqueda de documentos se levou a cabo principalmente através de internet, o que significa que a identificação de avaliações dependió em grande medida da transparência e visibilidade pública. É comum que algumas avaliações sejam confidenciais ou se mantenham em secreto durante um tempo determinado. Então, nós não temos este controle, ¿sí? Ou também há avaliações de intervenções locais que podem não estar suficientemente divulgadas. Então, não temos o controle sobre esta parte, mas entendemos que é uma limitação. Outra coisa é que a seleção de los descriptores de búsqueda está inevitavelmente sujeita a omissões ou imprecisões. Então, utilizamos também descriptores mais genéricos, como crimen, por exemplo, né? ¿Sí? Suposando as vantagens e desvantagens de adotar um enfoque tão amplo para identificar os estudos. Outro aspecto é que esta revisão está influenciada por los sesgos inerentes a las bases de dados bibliométricos, que tendem a privilegiar as publicações em inglês e a favorecer trabalhos científicos com certos formatos. Aunque realizamos esforços complementares para identificar a literatura gris, ¿sí? Lo que no conhecemos, é possível que este tipo de investigação esté subrepresentado em nosso estudo. Por último, esse trabalho também está sujeito às interpretações que os investigadores fazem sobre as avaliações. Aunque hemos realizado um esforço para explicitar os critérios empleados, muitas decisões se basam em informação parcial ou pouco clara. Además, né, podem existir perspectivas legitimamente diferentes na interpretação de los casos. ¿Sí? Entonces, yo quiero agradecer por esta oportunidad y pasar para la palabra a Ignacio. Perfecto, Dorian, muchísimas gracias por esa introducción a la metodología del estudio y ahora le vamos a pasar la palabra a Ignacio para que él también pueda hacer su intervención. Quiero aclarar nuevamente que mi colega Pablo les está compartiendo a todos y a todas una muy breve biografía de Ignacio.
a través del chat en ambos idiomas para que también puedan conocer un poquito acerca de los antecedentes académicos y profesionales de Ignacio. Y Ignacio va a compartir su presentación en español. For our English speaking participants, Pablo is also sharing with you Ignacio's presentation in English so that it is easier for you to follow him as he speaks. Bueno, Ignacio, con esto te cedo el uso de la palabra para que puedas seguir con esta segunda parte de la presentación del estudio. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Karen y a la OEA por la invitación. Can we ask questions now? Could you say that ¿Me again, escuchan? Mr. I don't know whether your last name is pronounced Wo. Sí. Yes. What was your question again? In relation to the methodology, I note where several evaluations were assessed and the outcome variable of these assessments were homicide rates or the number of murders. What I would like to know in relation to the assessment of these evaluations was how did the researchers account for multicollinearity or an interaction between or among the various programs that would have been occurring at the same time during the same period at the time of this study? So, Yes. I can, So, yeah, I can answer that. I will get into the methodological issues now, Mr. Rao, and then later on we can have a more specific discussion if you want. But I'm going to get right now exactly into the more methodological issues. Okay, Bueno, thank you. You're welcome. Yo llevé un susto porque pensé que iba a presentar la diapositiva en inglés, pero ya veo que no. Así que bueno, empezamos. Básicamente encontramos, como decía Dorian, 65 evaluaciones que nuestra unidad de análisis, considerando que una evaluación puede contemplar varios programas al mismo tiempo, es decir, que un estudio evalúa varias intervenciones, y también es posible que varios programas puedan ser objeto de una única evaluación. Estas 65 evaluaciones evaluaban un total de 39 programas de intervención de reducción de homicidios o con otras finalidades, pero que tuvieran un impacto por lo menos testado en términos de reducción de homicidios. Los 39 programas correspondían a un total de 11 estrategias de intervención más amplias y nosotros clasificamos todos ellos en 23 tipos de programas. El trabajo que expuso antes Karen unos años atrás, de 2015, partía de los programas que estaban siendo implementados en la práctica de manera inductiva. En este caso, partimos de los programas que están siendo evaluados, de manera que no hay una coincidencia perfecta, que lo voy a mostrar ahora, entre los programas que fueron identificados y los programas que son finalmente evaluados. Las estrategias que encontramos, de nuevo, en relación a programas evaluados son las siguientes. Control de armas de fuego, abordaje de la violencia de género, control de consumo o venta de alcohol, prevención situacional, prevención social, intervenciones policiales, intervenciones en el área de justicia criminal, integración por un lado de prevención social y situacional y por otro de una intervención policial, militarización de la seguridad pública, municipalización de la seguridad pública, es decir, la adopción de iniciativas a nivel municipal, y por último el incentivo a las denuncias. Estas fueron las 11 estrategias que tuvieron algún tipo de evaluación. En relación a los tipos concretos de intervención, que son 23 como les mencionaba. El primero es una limitación a la posesión de armas de fuego. Son normativas que limitan la posesión de armas de manera general para la población, leyes. El segundo tipo de intervención es una entrega voluntaria de armas, a partir de la cual se ofrecen incentivos económicos o de otro tipo para las personas que quieran voluntariamente entregar sus armas. En tercer lugar, una limitación al porte de armas. Son intervenciones que limitan el porte de armas de fuego en los espacios públicos sin necesariamente afectar al derecho de posesión. En cuarto lugar, tenemos las leyes de violencia de género y de femicidio o feminicidio. En quinto lugar, la creación de comisarías de violencia de género, ambas, estas últimas dentro de la esfera de violencia de género, por supuesto.
En sexto lugar, la restricción a la venta de alcohol, ya mencionábamos. En séptimo lugar, la prevención situacional, intenta reducir la probabilidad de que ocurran hechos violentos o delictivos en los espacios urbanos. En octavo lugar, la transferencia de renta a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En noveno lugar, la prevención social a grupos vulnerables. En décimo, patrullaje policial en algunas áreas de alta incidencia de homicidios. En décimo primero, estrategias generales de patrullaje policial que no están enfocadas necesariamente en determinadas áreas. Décimo segundo, la mejora en la investigación de los homicidios para intentar mejorar el esclarecimiento criminal. Décimo tercero es la mejora en los sistemas de información criminales. Décimo cuarto, el proceso penal acusatorio, que es un cambio que ha tenido lugar en América Latina y en muchísimos países en las últimas décadas. En decimoquinto lugar, la disuasión focalizada, que son medidas dirigidas a aumentar los costos de cometer crímenes dirigidos a grupos o personas específicas de alto riesgo. En decimosexto lugar, el encarcelamiento o endurecimiento de las penas. Decimoséptimo lugar, otras intervenciones de justicia criminal, que es un área, digamos, residual de lo que no ha podido ser clasificado antes. En decimoctavo lugar, tenemos las intervenciones que tienen, por un lado, programas de prevención social y situacional, y por otro lado, intervenciones policiales. En decimonoveno lugar, patrullaje del ejército para lidiar con cuestiones de seguridad pública. En vigésimo lugar, el descabezamiento de los grupos criminales, es decir, la eliminación o incapacitación de los líderes de organizaciones criminales. En vigésimo primer lugar, la creación de guardias municipales en países donde las policías son de ámbito estatal o nacional. En vigésimo segundo lugar, la creación de secretarías municipales de seguridad. Y en vigésimo tercero y último lugar, la creación de canales de denuncia anual. Entonces, ¿qué intervenciones encontramos allá en 2015, como dijo Karen, y que no hemos encontrado ninguna evaluación disponible sobre ellas? Tenemos muchas. En primer lugar, la promoción de valores contra la violencia letal, los incentivos económicos a la eficacia policial, programas de reducción de la letalidad policial, intervenciones de reinserción o rehabilitación de los autores de la violencia, la mediación con grupos armados, la negociación con grupos armados también, los planes de prevención de violencia con un componente de homicidios y las estrategias integrales para reducir la violencia letal. En todos esos casos no hemos encontrado evaluaciones y eso se debe, por un lado, a la falta de informaciones, en otros casos a la dificultad de evaluar determinadas intervenciones, por ejemplo, las campañas de valores son muy difíciles de evaluar, y por último, también se debe a que algunas intervenciones son muy sensibles políticamente, como por ejemplo la reducción de la letalidad policial. ¿Cómo son las 65 evaluaciones que encontramos? Bueno, encontramos 31 artículos, 17 documentos de trabajo, 10 tesis de doctorado o de monografía o de maestría, 5 informes técnicos y 2 libros de capítulos. Es decir, en su gran mayoría encontramos artículos científicos. El idioma predominante es el inglés, en segundo lugar el portugués y sorprendentemente solo en tercer lugar el español. En relación a los países donde encontramos estas evaluaciones, pues podemos encontrar el predominio amplio de Brasil, que tiene 20 programas de los 39, es decir, la mitad, y tiene 42 evaluaciones de las 65. En segundo lugar tenemos a Colombia con 8 programas y 10 evaluaciones. En tercer lugar a México con 4 programas y 5 evaluaciones. Y el resto de los países tienen una presencia bastante marginal. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que tenemos pocas evaluaciones y además están muy concentradas en territorios y en determinados programas. Y hay muchos territorios y muchos programas que prácticamente no cuentan con evaluaciones. ¿Cuáles son los abordajes metodológicos que han sido utilizados? Y en ese sentido, un poco caminando en la dirección de lo que nos ha preguntado nuestro interlocutor, que podemos discutir más tarde en detalle. En primer lugar, en las series temporales interrumpidas con una intervención única, que tienen 31 estudios, 31 evaluaciones que mencionan este tipo de abordaje metodológico. En segundo lugar, diferencias en diferencias, con 26 estudios. Grupos de control no equivalente con 18. Luego tenemos puntuación de propensión y control sintético. Series temporales interrumpidas con múltiples intervenciones, que es mejor que la intervención única, pero es más difícil de conseguir.
solo 5 estudios. Tenemos 2 que correlacionan la intensidad de la intervención con el efecto observado. Y por último, apenas 2 estudios de carácter experimental. Eso, como vamos a ver ahora mismo, es un problema bastante grave. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos para evaluar programas de prevención de homicidios en general? Hay varias dificultades que nos asaltan a la hora de evaluar estos programas. En primer lugar, muchas veces los programas tienen una lógica del modelo, una teoría de cambio o ausente o muy frágil. Es decir, no se explica bien por qué la intervención que se llevó a cabo debería tener como resultado una reducción de los homicidios. En segundo lugar, tenemos a veces cambios que afectan a todo el territorio y que por tanto impiden un grupo de control. Tenemos también programas que aplican múltiples estrategias en los mismos lugares, como sería, por ejemplo, Todos Somos Juárez en México. Y en ese contexto es muy difícil evaluar el impacto de cada una de esas estrategias cuando todas suceden de forma concomitante. En cuarto lugar, tenemos efectos de temporalidad muy diversa. Tenemos programas de, por ejemplo, de control del porte de armas, que deberían tener un impacto inmediato en los homicidios, si tienen éxito. Y luego tenemos programas de prevención social, incluso con niños y adolescentes, que deberían tener un factor de reducción a medio o largo plazo. Y las evaluaciones nunca tienen las condiciones o el tiempo para poder mirar estos efectos a medio y largo plazo. Otro de los problemas que existen es que muchas veces tenemos un número muy pequeño de homicidios en el momento inicial. Tenemos una comunidad con 10 homicidios. Si la reducimos a 5, pues podemos pensar que ha sido un éxito del 50%, pero como son números tan pequeños, es posible que eso se deba simplemente a fluctuación aleatoria. Entonces, encontrar resultados estadísticamente significativos de reducción es muy difícil cuando el número inicial es bajo. Se observa también, que es muy común en todas las intervenciones de seguridad pública, un desplazamiento espacial o temporal. Es decir, intervenimos determinados barrios y puede ser que se reduzca la violencia en esos barrios, pero puede ser que los criminales o los violentos acaben cometiendo sus delitos en otros barrios. Es decir, que no se disminuya la incidencia total, sino solo la incidencia local. Tenemos también casos de regresión a la media, es decir, hay un momento de extraordinaria violencia, en ese momento se desarrolla un programa de intervención y de reducción de homicidios y luego cae la tasa. Está muy bien, pero no sabemos si esa reducción es por el programa o es porque el momento inicial era un momento extraordinariamente violento. Eso pasa también un poco en Todos Somos Juárez y en otros lugares de la región. Tenemos a veces también cambios poblacionales con expulsión de habitantes que acaban perjudicando tanto las cifras de violencia como las tasas, que ya no se calculan sobre un denominador que sea fiable. Y por último, a veces se observan alteraciones en las categorías o en los sistemas de registro de violencia, que por tanto pueden acarretar cambios, no necesariamente en el fenómeno, sino en la forma de registrar. Cuando hemos leído en detalle estas 65 evaluaciones, que hemos pasado casi 3 años trabajando en eso, Dorian, Emiliano y yo, ¿cuáles han sido las limitaciones metodológicas que hemos encontrado en las evaluaciones que hemos estudiado? En primer lugar, como yo decía antes, hay una escasez de estudios experimentales. Tenemos solo 2 experimentos de 65 y sabemos que el experimento es la metodología ideal para poder concluir causalidad e impacto. Sabemos también que no es fácil a veces convencer a los gestores públicos de llevar a cabo un experimento, pero tampoco es tan caro ni tan difícil si se planea con antecedencia y creemos que es importante fomentar este tipo de estudios. En segundo lugar, a veces las series temporales que se usan para evaluar el impacto son cortas, tienen una duración restringida, sobre todo después de la intervención. Y ahí es difícil encontrar de nuevo resultados significativos. En tercer lugar, la variable dependiente a veces no corresponde exactamente con la que es afectada por la intervención. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una intervención de reducción del porte de armas en espacios públicos, esperamos que caigan sobre todo los homicidios por arma de fuego. Pero a veces la evaluación solo habla de los homicidios en general y no habla de los homicidios por arma de fuego. Está claro que también queremos saber el impacto en los homicidios en general, porque puede haber habido una sustitución de medios. Personas que mataban por un medio pueden haber pasado a matar por otro. Pero el primer impacto, el impacto más inmediato, tendría que darse y tendría que ser evaluado en relación a los homicidios por arma de fuego. En cuarto lugar, en muchos casos no tenemos medidas de variables intermediarias. Nosotros evaluamos un programa de mejora de la investigación sobre homicidios en Honduras
y pudimos comprobar el impacto positivo en algunos casos sí, en otros no, el impacto positivo sobre la tasa final de homicidios, pero no teníamos información sobre la tasa de esclarecimiento y la tasa de condenación. Cuando lo que se esperaría si uno tiene un programa que mejora las investigaciones es que primero aumentara la tasa de esclarecimiento y la tasa de condenación y que posteriormente en función de eso disminuyeran los homicidios. En quinto lugar, hay diversas ocasiones en que, como decía también nuestro interlocutor hace un momento, se producen varias intervenciones al mismo tiempo, pero sin embargo la evaluación solo considera una de ellas. Entonces, no se sabe hasta qué punto esa intervención tuvo o no éxito en compañía de las otras, en interacción con las otras, y si hubiera tenido el mismo impacto si se hubiera aplicado de manera solitaria. En sexto lugar, es difícil contar con mediaciones del grado de aplicación de un programa en cada local, cada área. Y también es difícil contar con los criterios de selección de las localidades. Entonces, en México tuvimos el PRONAPRED en la época del gobierno Calderón y Peña, y difundieron algunos criterios genéricos para seleccionar las localidades, pero nunca contaron cómo se había hecho la fórmula para seleccionar los municipios que habían sido beneficiados por el programa. Y en muchos casos sabemos que el programa se dirige a todo el territorio o a muchas localidades, pero no nos dicen, porque no hay esa información, cuál es el nivel de implantación en cada lugar. Si pudiéramos correlacionar el nivel de implantación con el nivel de efecto, tendríamos una validez interna mucho más sólida para la evaluación. En séptimo lugar, como no hay casi experimentos, ya decíamos que solo había 2, se adoptan muchas veces otras estrategias que son la puntuación de propensión y el control sintético. Esas estrategias justamente intentan equiparar un pseudo grupo de control al grupo experimental. Sin embargo, las dos tienen dificultades para generar grupos plenamente equivalentes, y en nuestro texto, que pueden leer, tenemos varios ejemplos de esa situación, de tentativa de haber generado grupos de control equivalentes, pero que en realidad no son tan similares al grupo experimental. En octavo lugar, a veces no existe un programa claramente definido, y entonces existe el riesgo de que el programa sea conceptualizado y definido a posteriori. Y en ese sentido, que sea definido en función de los resultados, ¿no? Que evidentemente sería un sesgo muy fuerte para la evaluación. Y por último, tenemos diversas evaluaciones que encuentran resultados mixtos. Por ejemplo, estudiaron el efecto en 6 comunidades, funcionó en una, no funcionó en 2 o 3 y fue contraproducente en las otras 2 o 3. Y sin embargo, a veces las evaluaciones presentan el resultado como globalmente positivo, a pesar de que haya sido solo positivo en parte y a veces en pequeña parte. Entonces, a veces digamos que las conclusiones que se extraen con las evaluaciones son excesivamente optimistas para los datos que figuran en ellas. Después tenemos también algunas evaluaciones que usan variables indirectas para medir la intervención. Desde la intervención en este momento sí, en este momento no. Pues, por ejemplo, usan el porcentaje de suicidios por arma de fuego para intentar medir una intervención de restricción de armas. Solo que no es exactamente lo mismo una cosa y la otra, ¿no? Lo ideal sería que la intervención fuera medida como tal. Y por último, en algunos estudios evaluativos, la unidad de análisis de la intervención es una y la unidad de análisis de la evaluación es otra. Les pongo un ejemplo. A veces el programa interviene en pequeños barrios, en pequeñas comunidades marginales de las ciudades. Y luego, como no hay datos de homicidio para esa unidad, pues se comparan las tasas de homicidio municipales. Entonces, se ha intervenido en un área muy pequeña y se toma el dato de un área muchísimo mayor. Y esperar que el impacto en esas áreas pequeñas sea tan fuerte como para esperar una reducción en la tasa global de homicidios, pues a veces es excesivamente optimista. Bueno, hasta aquí entonces lo que les quería presentar. En el estudio completo pueden leer un detalle evaluación por evaluación de las 65 evaluaciones, con las características metodológicas cada una, y pueden leer también más detalles sobre estas cuestiones metodológicas que acabamos de levantar. Muchas gracias y le paso la palabra, no sé si a Karen o a mi colega Emiliano. Sí, Ignacio, simplemente quisiera acá abrir, aunque sea 10 minutos, por si algún participante o alguna participante tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna duda que quiera ahora, porque bueno, la verdad que nos han ya presentado la introducción al estudio
y la metodología que utilizaron. Y bueno, Ignacio, creo que vos también has hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Sobre las características de las evaluaciones, los desafíos para evaluar los programas, las limitaciones metodológicas. Entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta que quiera hacer ahora, o si dejamos todo para el final. Pueden levantar la mano o dejar la pregunta o la consulta en el chat. Si no, seguimos y pueden hacer, digamos, todas las preguntas y las consultas al final. Pero quería abrir este espacio por las dudas, que alguien tuviera así algo que quiera preguntar ahora, aprovechando estas dos primeras intervenciones. ¿No? Ok, perfecto. Listo, Emiliano, vamos contigo entonces para que nos presentes ahora el impacto de las intervenciones, siguiendo No, con la misma, I do siguiendo have a con, question. yes, sorry, yes, Andre, could you say that again? I do have a question. Yes, go ahead, please. And this is closely related to methodological limitations of the evaluation point number 9. So I note that there were 23 types of interventions, and sometimes the interventions may yield different results. What I'd like to know is for interventions that has several other sub-interventions as a part of their broader intervention, how did we standardize those various interventions within a broader program Okay. across So, one across the various interventions for the country, and two across and across countries as well. Okay. So we tried, we incorporated all the evidence regarding every type of intervention. We gave a quote unquote verdict for every type of intervention. So we got all the evidence we had from different evaluations in different countries. And then we said, okay, considering all these evidence, is this really working or not? We classified them in several groups. We classified them in it works, it is promising, but it's not clear whether it works, it does not work, or it's counterproductive. And the last category is the evidence is inconclusive. So in several cases, you will see later, we don't have enough evidence to say one thing or the other. Some cases, we do believe that there is enough evidence to say this is working. In other cases, we think there is some evidence, but not enough to conclude it's positive, but we think it's promising and it merits further research and further evaluation. So we did not give a verdict, so to say, for every single evaluation. We gave a final verdict for every type of intervention. And this is what my colleague Emiliano is going to present now. Okay. And one more thing in terms of the methodology, what were the cut points or the criteria used to determine if a program was effective, inconclusive, or ineffective? Yes, we considered a number of elements, because in some other, if you have, for example, a meta-analysis, and then you have a metric, a common metric like a delta, etc., then you compare across different situations with your measure of impact. We didn't do a meta-analysis, among other reasons, because the number of evaluations is not so high, and the number of evaluations per every type of intervention is very small. So it would be pointless to try a meta-analysis in this condition. So what we took into account to decide whether it works or not were a number of issues. For example, the size of the impact, the significance of the results, the size of the sample, the variety of places where it was applied and evaluated, the kind of applicability in different contexts. So these were a number of issues that we took into account to decide whether it works or not. But as my colleague Dorian Borges mentioned earlier, there is a lot of interpretation in this decision. We had lengthy discussions as to whether this type had really enough evidence to conclude it works, or let's leave it as promising. It's not a clear-cut process.
but it is a necessary process because for many years in which we have been working on this, people have been asking us, okay, you have mapped what there is, but what does it work and what doesn't it work? Because we need to take decisions. So I think it's an important step, even though it's open to discussions, of course, and it's open, hopefully, to a whole new variety of evaluations that will take place to tell us what works and what not. And another point I will briefly make is that we hear a lot about policies based on evidence, and we fully support that, but you have to take care of the evidence, because sometimes they say, oh, this has been proved by evidence, and you go and see, and there's one evaluation in one corner with 5 communities, 3 of which didn't work. So I think we really have to focus on the quality, the quantity and the quality of evaluations. Thank Gracias, you for that. Ignacio. Thank you, Andre, for your questions. Me están diciendo, Ignacio, que si, cuando hables, si podés acercarte el micrófono un poco más cerca de la boca para que se te escuche más alto, mejor, sería genial. Vamos ahora entonces a esta tercera intervención en donde Emiliano Rogido nos va a compartir justamente los resultados, el impacto de las intervenciones. Al igual que hemos hecho hasta ahora, mi colega Pablo les está compartiendo a través del chat una muy breve biografía de Emiliano. Y para our English participants, Emiliano's presentation is also being shared with you in the chat so that you may follow his presentation with the English version of the presentation in your own screens. So with that, Emiliano, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias al Departamento de Seguridad de la UEA por el espacio. Voy a agrandar la presentación. Bien, a mí me toca mostrar el impacto de las intervenciones, que es lo que queremos ver todos al final de este largo camino que nos llevó 3 años de trabajo, como mencionaba Ignacio. Para empezar, comentarles que el impacto de las intervenciones lo vamos a definir en términos de tipo de programa, ¿sí? Un tipo de programa implica un conjunto de programas, un conjunto de programas agrupados según su naturaleza, la naturaleza de la intervención. Cada uno de ellos tuvo que haber sido objeto de al menos una evaluación. Entonces tenemos diferentes niveles de análisis. Ahora vamos a estar conversando sobre el tipo de programa. Cada tipo de programa implica uno o más programas y cada programa implica una o más evaluaciones. Las conclusiones sobre qué funciona, qué no funciona, etcétera, son sobre el tipo de programa, pero en los anexos del estudio, al cual ustedes ya pudieron acceder, hay un detalle bastante exhaustivo con información sobre los programas y sobre cada una de las evaluaciones, qué metodología utilizaron, a qué conclusión arribaron los autores de esas evaluaciones, y un análisis crítico hecho por nosotros sobre algunas limitaciones de esas evaluaciones. De modo que, a pesar de que es un trabajo interpretativo, como mencionaba Ignacio, es posible la trazabilidad de las conclusiones, ¿sí? ¿Por qué los autores dijeron en este caso que funciona, que no funciona o que es promisor? Bueno, se puede ir a los anexos y ver caso por caso el volumen de las evidencias. La unidad superior o más agregada de las estrategias es simplemente para fines expositivos, agrupa tipos de programa, pero nosotros no emitimos ninguna clase no tenemos ninguna clase de conclusión acerca de las estrategias. Es una forma de agrupar los tipos de programa, que es aquí lo que más nos interesa. Como les mencionábamos antes, las categorías de impacto son las siguientes. Funciona cuando el tipo de programa que estamos evaluando, que estamos analizando, reduce los homicidios, al menos en los contextos que fueron evaluados. Promisor indica que hay evidencia de que ese tipo de programa podría reducir los homicidios, pero esa evidencia es todavía considerada no conclusiva del todo. Eso puede ser tanto porque las evaluaciones son pocas, como por el hecho de que algunas evaluaciones van en un sentido contrario. Los tipos de programas que no funcionan son aquellos que no tienen, a pesar de haber sido evaluados, las intervenciones no muestran ningún impacto sobre los homicidios. Son contraproducentes los tipos de programas que en vez de reducir los homicidios los aumentan.
Y por último, hay una categoría de sin resultados concluyentes cuando no se puede afirmar nada acerca del tipo de programa debido a la escasez de evidencia evaluativa o a resultados demasiado contradictorios. Como ya adelantaba Ignacio también, a diferencia de otros estudios de esta naturaleza que se centran exclusivamente en el diseño de investigación, la famosa, quizás la más conocida, la escala de Maryland, nosotros consideramos que a la hora de, lo debatimos y consideramos que a la hora de juzgar la calidad de la evidencia sobre los tipos de programa, era necesario abordar un conjunto más completo de dimensiones y no quedarnos apenas con el diseño evaluativo. Entonces, para categorizar los tipos de programas, nosotros consideramos aspectos como el número de programas que fueron evaluados, la variedad de los contextos y de localidades en los que fueron implementados, si es aplicable a otros contextos o no, o solamente tiene sentido en un contexto muy particular, el número de evaluaciones que recibió o que recibieron esos programas, la calidad técnica de las evaluaciones, sobre todo pensando en términos de su validez interna, en qué medida es posible atribuir el efecto a la intervención, la magnitud de los efectos observados, el poder de los test estadísticos, la posibilidad de generalizar los resultados y la confiabilidad de las informaciones utilizadas, que es un tema también de preocupación de larga data para el lab, el tema de la calidad de los datos. La primera estrategia es la estrategia de control de arma de fuego, y dentro de esta estrategia el tipo de intervención, el primer tipo de intervención es la limitación a la posesión de armas, ¿sí? Es decir, normativas que limitan la posesión legal de armas de fuego en manos de la población civil. Sobre esto nosotros encontramos dos programas, el Estatuto del Desarme en Brasil y una ley de creación del Tribunal de Armas que fue implementada en Jamaica. Sobre estos dos programas se realizaron 6 evaluaciones y nuestra conclusión es que este tipo de programa es promisor, porque en general las evaluaciones indican un resultado positivo de reducción de los homicidios, aunque algunas de estas evaluaciones tienen limitaciones metodológicas importantes. Un segundo tipo de programa es el de entrega voluntaria de armas de fuego, que como mencionábamos también antes, implican la entrega voluntaria de las armas a cambio de un incentivo que suele ser económico o una especie por hacerlo. Encontramos 3 programas en la región: un programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego en Argentina, una campaña de entrega voluntaria de armas en Río de Janeiro y un programa de desarme en Paraná. Estos dos últimos programas en Brasil. Sobre estos 3 programas fueron realizadas 4 evaluaciones, ¿sí? Y la conclusión general a la que nosotros arribamos a partir de las evidencias disponibles es que este tipo de programa no funciona para reducir los homicidios. No funciona al menos en el corto plazo, que fue el periodo de tiempo en el que fueron evaluados estos programas, que por otro lado, bueno, tienen en algunos casos limitaciones metodológicas. Es importante decir en el corto plazo porque estos programas suelen mantenerse en el tiempo y suelen ir retirando poco a poco armas limitando o reduciendo el stock de armas de la sociedad. De modo que podría haber un efecto acumulado más a mediano y largo plazo que tuviera impacto sobre los homicidios. El tercer tipo de programa que consideramos dentro de la estrategia de armas de fuego es la limitación al porte de armas de fuego, que implica la fiscalización y limitar el porte de armas en los espacios públicos. Aquí encontramos 2 programas: el proyecto Municipio Libre de Armas en El Salvador y restricciones al porte de armas de fuego en Colombia, ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Sobre este tipo de programa fueron realizadas 6 evaluaciones y todas ellas apuntan a algún resultado positivo en la reducción de la violencia letal, ¿sí? Por lo que nosotros consideramos que este tipo de programa funciona para reducir los homicidios. Entonces es interesante sobre la primera estrategia de que tenemos diferentes tipos de programas en el marco de las armas de fuego y que algunas parecen ser más eficaces que otras para la reducción de los homicidios al menos. Una segunda estrategia es el abordaje de la violencia de género. Aquí tenemos el tipo 4 de leyes de violencia de género y feminicidio, que implica normativas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia letal. En general, lo que se busca a través de estas leyes es fomentar la denuncia, mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal, otorgándole una perspectiva de género
y en algunos casos también proteger a las víctimas, además de sancionar con más severidad a los agresores. El único programa que fue evaluado es la Ley María da Peña de Brasil. Fueron realizadas 4 evaluaciones de impacto y los resultados son promisores. 2 estudios encontraron un impacto positivo. Uno muestra resultados apenas para municipios pequeños y otro no reporta efectos significativos. El que no reporta efectos significativos es, a nuestro criterio, el estudio que tiene más limitaciones metodológicas, por lo cual nosotros consideramos que es un tipo de intervención promisor para reducir el homicidio contra mujeres en este caso. El tipo 5 del programa es la creación de comisarías de violencia de género, que lo que busca es establecer comisarías especializadas para atender los casos de violencia de género. También el programa que fue evaluado está ubicado en Brasil, las comisarías especializadas de la mujer. Fueron realizadas 12 evaluaciones, pero en este caso no podemos arribar a un resultado concluyente sobre si funciona o no, porque las evaluaciones muestran algunos resultados positivos, pero son muy parciales para ciertos subpoblaciones o mujeres muy jóvenes o mujeres residentes en áreas urbanas apenas, y ambos estudios tienen grandes limitaciones metodológicas. La tercera estrategia es la estrategia del control de consumo o venta de alcohol. Allí encontramos el tipo 6 de restricción a la venta de alcohol, que lo que implica es una restricción de los horarios y de los puntos de venta de alcohol. 2 programas se encontraron en la región en este marco: la Ley Seca en el estado de San Pablo, en Brasil, y la Obra Zanahoria o Ley Zanahoria en ciudades como Bogotá y Cali, en Colombia. 7 evaluaciones de impacto fueron realizadas sobre estos 2 programas y todos los estudios indican una reducción de los homicidios. Y en el caso de Colombia, esto es interesante, se muestra que los horarios más restrictivos de venta producen una mayor reducción de la violencia letal en comparación con los más laxos. En Colombia, los horarios de restricción de venta de alcohol fueron variando a lo largo del tiempo, de modo que los autores que evaluaron este programa pudieron comparar los efectos de las restricciones más severas, las moderadas y las laxas. Y lo que muestran es que cuanto más restrictiva es la restricción, cuanto más restrictiva es la restricción, mayores son los impactos de reducción de homicidios. También es interesante decir que tanto en el caso de San Pablo como en el caso de Colombia, estudios previos indicaban que el alcohol estaba vinculado a la violencia letal en estos contextos. Es decir, no es que nada nos garantiza que restringir la venta de alcohol en diferentes contextos o en diferentes momentos, en cualquier lugar, vaya a lograr estos resultados, pero aquí habían diagnósticos que ya indicaban que los homicidios se daban sobre todo los fines de semana, en horas de la noche, en proximidades de bares y lugares de venta de alcohol, lo cual hizo más idóneo este tipo de programa. La estrategia 4 es la prevención situacional. Acá tenemos el tipo 7, que implica intervenciones dirigidas a transformar los espacios públicos para reducir las oportunidades delictivas. Y 4 programas fueron evaluados: el Plan de Desarrollo Territorial de Medellín, en Colombia; un Plan de Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos en Caracas, Venezuela; el proyecto Vila Viva en Belo Horizonte, Brasil; y el proyecto Luz para Todos, que se llevó adelante en todo el país de Brasil. 4 evaluaciones fueron realizadas y los resultados no son concluyentes. La evaluación de Medellín concluye un impacto de reducción de los homicidios, mientras que la evaluación de Caracas y de Belo Horizonte no encuentran resultados significativos o registran incluso efectos contrarios de aumento de la violencia letal. La evaluación, por último, del programa de iluminación en Brasil afirma que el impacto de reducción se limitó apenas a una región del país, el Nordeste, de manera que tenemos resultados muy variados entre estas intervenciones. La estrategia 5 es la estrategia de prevención social. Aquí tenemos el tipo 8 de transferencia de renta, que son programas de asistencia financiera para personas u hogares con privaciones económicas. El único programa que encontramos en la región con estas características y ha sido evaluado en su impacto sobre los homicidios fue el Bolsa Familia de Brasil, y 2 evaluaciones fueron realizadas. Ninguna de las 2 evaluaciones encontró un impacto significativo sobre los homicidios, ¿sí? Pero de todas formas consideramos que el resultado no es concluyente porque
ambas evaluaciones tienen limitaciones metodológicas considerables y además consideran un periodo muy corto para observar los efectos sobre los homicidios. El tipo 9 es el tipo de programas de prevención social para grupos vulnerables, que incluye iniciativas sociales, culturales, educativas, que están dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas o grupos socialmente vulnerables y con riesgo de involucrarse en situaciones de violencia letal. Aquí hay 3 programas dentro de la región: la Estrategia Colectivos en Colombia, en Cali, el Programa Nacional de Prevención del Delito en México, el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía en Brasil, PRONACI. 3 evaluaciones fueron realizadas y ninguna de ellas constató una reducción de los homicidios. Y en algunos casos incluso se registraron efectos contrarios, aunque no hay razones para esperar un vínculo causal en este sentido, ¿sí? No hay por qué sospechar de que este tipo de intervenciones de prevención social vaya a aumentar los homicidios. La estrategia 6 es de intervenciones policiales. Aquí tenemos un tipo 10 de patrullaje policial en áreas de riesgo, con alta incidencia de homicidios, lo que implica es el despliegue especial de policías en estas áreas. El programa que fue evaluado es el de las UPPs, muy sonado unos años atrás, aplicado en Río de Janeiro, en vísperas de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. Se realizaron 5 evaluaciones y todas ellas reportan una reducción significativa de los homicidios, en particular de los homicidios cometidos por la policía en el ejercicio de su función, ¿sí? En relación a los homicidios más en general, algunos estudios muestran efecto, pero la mayoría de los modelos no alcanza significación estadística. El tipo 11 es el de estrategias generales de patrullaje policial, que incluye modalidades de patrullaje policial que no están focalizadas en áreas de alta incidencia de homicidios. Aquí encontramos el caso del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, llevado adelante en Colombia, y fue realizada una evaluación que muestra que puede ser un modelo que traiga efectos positivos, pero dado que contamos apenas con una evaluación y un solo caso, nosotros creemos que es necesaria más evidencia para tener un veredicto determinante. El tipo 12 es el de mejora de la investigación de los homicidios, que lo que busca hacer es aumentar el esclarecimiento criminal de los homicidios y de esa manera reducir la impunidad, ¿sí?, de estos hechos. Encontramos aquí el programa Paz y Justicia en Honduras, que fue realizado tanto en la ciudad de Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y hay una sola evaluación sobre este programa. Sin embargo, la evaluación concluye que el programa redujo los homicidios de forma expresiva en algunas comunidades, si bien no en todas. La evidencia es insuficiente para dar un veredicto más definitivo, pero creemos que este tipo de programa puede ser promisor para la reducción de la violencia letal. El tipo 3 es el de mejora de los sistemas de información criminales, que implica aumentar la calidad de la información que emplean las autoridades para prevenir y para controlar los delitos, entre ellos los homicidios. Se encontraron 2 intervenciones: la integración de la gestión en seguridad pública, llevada adelante en Minas Gerais, en Brasil, y el Infocrim, un programa que fue aplicado en San Pablo. 2 evaluaciones muestran resultados positivos, aunque no siempre en todos los municipios. Y considerando las limitaciones metodológicas de estas evaluaciones, entendemos que este sería un tipo de programa promisor. La séptima estrategia es de intervenciones en el área de justicia criminal. Aquí tenemos el proceso penal acusatorio o la aplicación del proceso penal acusatorio, que implica modificar códigos de procesos anteriores, inquisitoriales, para mejorar la eficiencia del sistema penal y garantizar el derecho de defensa. Consideramos el caso del proceso penal acusatorio en México, la aplicación de este proceso en México, con una única evaluación, y el estudio concluye que la reforma redujo los homicidios, pero solamente en los municipios situados en estados donde no hay presencia destacada de grupos criminales asociados al narcotráfico, ¿sí? Y además de las limitaciones metodológicas, los resultados son poco consistentes y varían en función de si se incluye o no el estado de Chihuahua, por ejemplo,
Por lo tanto, consideramos que no hay resultados concluyentes sobre el impacto de la aplicación del proceso penal acusatorio. El tipo 15 es el de disuasión focalizada, que supone dirigir medidas para aumentar los costos de cometer crímenes, pero focalizadas a grupos o personas especialmente violentos, prolíficos en términos de la producción de violencia. El programa evaluado dentro de nuestra región fue el Pacto Pelotas pela Paz en la ciudad de Pelotas, estado de Río Grande do Sul, en Brasil, y hay una única evaluación, que encontró que el programa redujo los homicidios en la ciudad, aunque existe en este caso la posibilidad de que parte de esta reducción se deba a una regresión a la media, ¿sí? De forma que, aunque la reducción fue importante y el programa es considerado por nosotros como promisor, es necesaria más evidencia para arribar a una conclusión más categórica. El tipo 16 es el de encarcelamiento y endurecimiento penitenciario, una receta recurrente en nuestra región, que implica imponer penas más severas y condiciones carcelarias más severas a quienes cometan delitos. El programa que fue evaluado en este caso es la experiencia de San Pablo en Brasil, y hay apenas una única evaluación sobre el impacto que tiene esto sobre los homicidios. Los resultados no son concluyentes. La evaluación afirma que se logró una reducción de los homicidios, pero considera un conjunto amplio de intervenciones a lo largo del tiempo y no un programa como tal. Y tomando en cuenta las limitaciones metodológicas que tiene esta evaluación, creemos que no es posible tener una conclusión sobre su impacto. El tipo 17 es una categoría residual, denominada a otras intervenciones en justicia criminal, que incluye intervenciones que no pueden ser agrupadas en los tipos anteriores. Aquí encontramos un programa muy vasto, que es la Política de Seguridad Ciudadana de Ecuador entre los años 2007 y 2014, con una única evaluación, que concluye una reducción sobre los homicidios, pero no está claro qué la produjo, porque en estos años, 2007-2014, se considera un conjunto también muy variado de intervenciones agrupadas solamente en función de los criterios que llevados adelante por el evaluador, ¿sí? Y además de esto, la evaluación presenta algunas limitaciones metodológicas destacadas. La estrategia octava es de integración de la prevención social o situacional por un lado y policial por el otro. Aquí tenemos diferentes programas. El Fica Vivo en Brasil, en Minas Gerais. El Pacto Pela Vida en Pernambuco, en Brasil también. El Pacto Pela Vida en Brasilia, con sus variantes en relación al programa anterior. El programa ha estado presente en Defensa de la Vida en el estado de Espíritu Santo, en Brasil, y CARSI, que es un programa aplicado en varios países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, con financiamiento norteamericano. Estos programas recibieron 11 evaluaciones y todos los programas muestran algunos impactos de reducción de los homicidios, ¿sí? O al menos en algunos casos se habla de reducción en su tendencia, en la variación que tienen los homicidios a lo largo del tiempo. Pero estas reducciones no se dan en todos los casos o en todos los momentos. Por otro lado, casi todos los programas, con excepción de CARSI, tuvieron lugar en Brasil. Sin embargo, bueno, a la luz de las evidencias, consideramos que combinar la intervención policial, la presencia policial en áreas de alta incidencia de homicidios con prevención social y situacional es un tipo de programa promisor. La novena estrategia es la militarización de la seguridad pública. Aquí tenemos el tipo 19 de patrullaje del ejército, que implica integrar a militares en operaciones de patrullaje y control del delito. Dos programas fueron considerados, el Plan Fortaleza en Cali, Colombia, y las intervenciones militares llevadas adelante en México. Dos evaluaciones fueron realizadas y se encontró que el impacto de este tipo de intervenciones sobre los homicidios es contraproducente en el sentido de que aumentaron la violencia letal en lugar de reducirla. El tipo 20 es el de descabezamiento de grupos criminales, lo que implica la eliminación o incapacitación de líderes o cabecillas para la desarticulación de organizaciones criminales vinculadas sobre todo al narcotráfico.
El programa que fue considerado es el de los operativos conjuntos con participación de militares durante el gobierno de Calderón en México. Se realizaron 2 evaluaciones al respecto que también muestran resultados contraproducentes, ¿sí? Porque ambas evaluaciones revelan aumento de los homicidios luego de la muerte o el encarcelamiento de los jefes de los grupos criminales. La 10ª estrategia es la municipalización de la seguridad pública. El tipo 21 es la creación de guardias municipales, la instauración de cuerpos locales de seguridad con actuación en tareas tanto de control como de prevención del delito. El programa considerado es el de creación de guardias municipales en Brasil, que tuvo 2 evaluaciones y los resultados no son concluyentes. Una evaluación no encuentra un efecto significativo de las guardias municipales, aunque sí haya un efecto del tiempo que hace que la guardia esté en vigor, y apenas para los municipios pequeños. La otra evaluación muestra una pequeña reducción de los homicidios, pero que no es muy consistente, y en función de las evidencias consideramos que no es posible arribar a un resultado concluyente. El tipo 22 es la creación de secretarías municipales de seguridad, que implica justamente crear un órgano municipal dedicado a promover la seguridad pública. Acá estamos analizando la creación de secretarías municipales en San Pablo, Brasil, que fue objeto de una evaluación y que tampoco tiene resultados concluyentes. A pesar de que se reporta un impacto positivo en la reducción de los homicidios, la evaluación presenta severas limitaciones metodológicas, además de que estamos hablando de un único programa y una única evaluación, por lo que no consideramos que se pueda arribar a una conclusión. Y tenemos como última estrategia la estrategia de incentivo a las denuncias, que implican, a partir del tipo 23, la creación de un canal de denuncia anónima, una línea telefónica especializada en este caso para denunciar delitos de forma simple y confidencial y sobre todo anónima, para que los denunciantes no se expongan al riesgo de represalias. El programa analizado en concreto es el Disque de Denuncia de San Pablo, en Brasil, y la única evaluación disponible no permite arribar a resultados concluyentes. A pesar de que se reporta un impacto positivo en la reducción de los homicidios, esta evaluación también tiene varias limitaciones metodológicas. Al agrupar los tipos de programa en función de sus resultados, vemos que funcionarían, en principio, la limitación al porte de armas, la restricción a la venta de alcohol, el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios. Se muestran como promisores, aunque se necesitan más evaluaciones, la limitación a la posesión de armas de fuego, las leyes de violencia de género, feminicidio, las estrategias generales de patrullaje policial, la mejora en la investigación de los homicidios, la mejora en los sistemas de información criminales, la disuasión focalizada, la combinación de prevención social o situacional y la intervención policial en áreas de alta incidencia de homicidios. No tenemos resultados concluyentes sobre varios tipos de programa, como la creación de comisarías de violencia de género, la prevención situacional, la transferencia de renta, el proceso penal acusatorio, el encarcelamiento y endurecimiento penitenciario, otras intervenciones en justicia criminal, la creación de guardias municipales, la creación de secretarías municipales de seguridad y la creación de un canal de denuncia anónima. Se mostraron como no eficaces la entrega voluntaria de armas y la prevención social para grupos vulnerables. Ambos programas no se mostraron eficaces, al menos en el corto plazo, como les decía. En algunos de estos casos sería esperable o sería deseable que se evaluaran los efectos a mediano y largo plazo, porque tiene más que ver con la teoría del cambio de la intervención. Y se mostraron como contraproducentes el patrullaje del ejército y el descabezamiento de los grupos criminales. Una cosa que para cerrar me parece importante es destacar la cautela que se debe tener a la hora de usar esta información, que creo que es valiosa para los tomadores de decisiones, en la medida en que muestra el acumulado de evidencias con un mínimo rigor científico que tenemos en la región en relación a la reducción de los homicidios. Pero es importante mencionar que esta clasificación o la categorización de estos tipos de programa en estas categorías de que funcionan o no funcionan, etcétera, no está labrada en piedra y por el contrario, está
abierta a revisión. Se espera que con la producción de nuevas evaluaciones, algunos de estos tipos de programas, sobre todo estos que están sin resultado concluyente, son los candidatos principales, puedan ser encajados en diferentes categorías, ¿sí? De manera que esto no es algo estático, sino que es algo que tiene que hacerse, creemos nosotros, de forma recurrente para ir alimentando con nuevas evidencias nuestro conocimiento sobre el tipo de intervención. Lo segundo es que lo que funciona en un lugar no tiene por qué tener el mismo efecto, como les decía antes, en todos los momentos y en todos los lugares. De manera que no es, hay que evitar las generalizaciones apresuradas y no todos los programas son replicables o tienen la misma, generan la misma expectativa de eficacia en los diferentes contextos. Y por último, nosotros acá, un recordatorio, estamos viendo el efecto sobre los homicidios. De manera que algunos de este tipo de intervenciones podría sí, nosotros no lo estamos considerando acá, tener efecto sobre otro tipo de delitos o de hechos violentos. Por aquí cierro mi presentación. Muchas gracias por la atención. Quedamos abiertos. Excelente, Emiliano. Muchísimas gracias. La verdad que súper claro, súper didáctico, se entendió perfecto. Insisto, creo que tenemos que celebrar este esfuerzo que han hecho en estos 3 años de trabajo y que hoy nos permite comenzar a tener evidencia de programas diseñados e implementados en y para la región sobre un tema tan crítico como lo es esta cuestión del homicidio intencional. Así que muchísimas gracias a los tres por este trabajo. Y lo que voy a hacer ahora es empezar con una serie de preguntas que nos han hecho llegar como para abrir este espacio de intercambio con ustedes. La primera pregunta es de Alejandro Araya. Y pregunta, ¿qué tan profundo fue el estudio en cuanto a los sistemas penitenciarios como medio disuasivo relacionado directamente a la comisión de crímenes violentos? Y creo que, bueno, esto nos lleva un poquito al tipo 16, ¿no? De encarcelamiento y endurecimiento penitenciario. Creo que acá ustedes tuvieron la posibilidad de evaluar un solo programa. Entonces, no sé si acá quieren hablar un poquito sobre esta cuestión, digamos, de las intervenciones del tipo 16 en materia de prevención y reducción del homicidio intencional. Bueno, yo creo que, perdón, en el momento actual, donde tanto se discute sobre crimen organizado en varios de los países de nuestra región, pues varias personas están proponiendo intervenciones a partir de los presidios para ver si eso controla las muertes fuera. Sin embargo, en general no se hacen ese tipo de programas y por tanto no son evaluados. Nosotros hemos evaluado un programa de disuasión focalizada en Brasil que tiene un poco ese espíritu, que es que cuando hay un homicidio entre bandas criminales, a los jefes de las bandas criminales que están presos se les da un castigo administrativo, se les transfiere de prisión, básicamente. Entonces hay algunas intervenciones, pero muy pocas en ese sentido todavía para que podamos haber acumulado un contingente de evaluaciones mínimas. Esa es la verdad. Para complementar un poco la respuesta que dio Ignacio, es interesante, es importante recordar que nosotros estamos considerando programas o intervenciones puntuales, de manera que no estamos presentando acá evidencia de la relación que hay causal entre, por ejemplo, la tasa de prisionización y la tasa de homicidio, ¿sí? Homicidio. Ujú. Exacto, o sea que no tenemos un estudio sobre la relación entre esos dos fenómenos en general. Las experiencias que nosotros abordamos se plantean como intervenciones puntuales, con un propósito específico y con un marco temporal determinado. Perfecto, gracias. Alejandro, espero que tu pregunta haya quedado resuelta. Le quiero ceder el uso de la palabra a Mariano. Mariano, me has pedido la palabra, ¿verdad? Mariano, y un poquito da el contexto, porque creo que la experiencia de Santa Fe es una experiencia sumamente relevante para este tema que estamos discutiendo. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Felicitarlos, Emiliano, Ignacio, Dorian. La verdad que el estudio que están presentando, el esfuerzo que han realizado es súper interesante. Desde el trabajo de Sherman hasta acá, han pasado 25 años y afortunadamente podemos decir que ahora hay un trabajo publicado en español sobre experiencias que se realizaron en la región
y elaborado por académicos de la región, que es un poco los problemas que uno veía, ¿no? Así que en general se trataba siempre de experiencias del hemisferio norte, algunas muy pocas del hemisferio sur, pero siempre elaboradas por académicos del hemisferio norte. Y bueno, otro problema que a veces ustedes lo habrán detectado al revisar las publicaciones, que muchas veces esas publicaciones están apoyadas por los mismos organismos que financian las políticas públicas que después hay que evaluar, y eso sigue siendo un problema, y es bueno que investigadores independientes revisen esas estrategias. Yo no les voy a preguntar sobre el estudio en concreto, porque lo tengo que leer primero para después hacer preguntas, pero sí me gustaría conocer cuál es su opinión sobre un punto bueno, que a mí me aqueja, que es que en nuestra región las políticas, como ustedes bien señalaban, siguen siendo en general desarrolladas sin un horizonte de evaluación, es decir, no se implementan pensando en que vayan a ser evaluadas, y después tenemos el problema de que en el mejor de los casos caemos en el cuasi experimental. Y bueno, personalmente estoy involucrado en diferentes esfuerzos para tratar de alcanzar la mayor rigurosidad posible a través de estas diferentes metodologías, mirando siempre políticas ya implementadas. Pero, y acá un poco me voy a permitir, pero para conocer su opinión, ¿no? Es una oda al posibilismo, es decir, ¿qué tanto podemos hacer sabiendo que la mayor parte de las políticas que se han implementado en los últimos años y las que se están implementando actualmente no fueron diseñadas para ser evaluadas, que tenemos datos de series temporales más o menos cortas, de series temporales interrumpidas, que los datos no están todos alineados en términos espaciales, es decir, que tenemos datos sobre una unidad espacial de agregación, que la variable independiente está en una unidad, las independientes en otra. ¿Y qué piensan ustedes acerca de intentar al menos estandarizar una forma de trabajo que quizás en términos de los parámetros de rigurosidad internacionales, por ejemplo, escala de Maryland, no sería tan bien visto, pero al menos intentar ponernos de acuerdo acerca de que el antes y después, por ejemplo, el before after comparado contra la media de la unidad de agregación, algo así, es decir, intentar encontrar una metodología lo más robusta que se pueda. De ahí un poco la oda al posibilismo. Muchas gracias y felicitarlos nuevamente. Sí, Mariano, yo creo que es una pregunta muy importante y muy difícil de responder, porque tiene que haber un equilibrio. Por un lado, si nos ponemos en una posición ultra rigurosa, de que necesitamos muestras de 100.000 personas con diseño aleatorio y 20 años de serie temporal previa y posterior, pues no vamos a evaluar nada, no vamos a poder avanzar. Pero por otro lado también uno ve cada cosa que da un poco de pavor, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre posibilismo, que me parece bien, pero un mínimo rigor, porque hay veces que la evidencia que te produce la evaluación no vale para nada realmente, ¿no? Entonces lo que nosotros llamamos evaluabilidad, es decir, la intervención es evaluable realmente, porque si no es evaluable es mejor ni evaluar. Ahora, si es evaluable, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para intentar sacar alguna conclusión? Pero es difícil por las condiciones en las que vivimos, la falta de transparencia de las informaciones, el miedo que tienen las autoridades a una evaluación negativa, la tendencia, como tú has dicho, a dársela a los amigos, conocidos o personas próximas o hacer una evaluación interna directamente. Entonces, lo que yo propondría es que los financiadores tendrían que ser más exigentes, ¿no? Los financiadores a cualquier nivel tendrían que decir, bueno, para hacer este proyecto primero vamos a hacer un piloto que va a ser más caro, pero va a ser más riguroso, y luego si comprueban que realmente funciona, lo vamos a expandir, pero no empezar a financiar proyectos de largo alcance sin haber tenido previamente ninguna evidencia al respecto. Eso es lo que se me ocurre, pero realmente es una pregunta muy difícil porque es necesario un equilibrio. No se puede uno poner en el rigor extremo, pero tampoco puede uno aceptar esas cosas que se ven por ahí. Ignacio, Emiliano, Dorian, ¿se podría hacer algo con la guía de evaluación que ustedes prepararon? ¿Eso podría establecer alguna especie de estándar, por decirlo así, algún compromiso? Sobre eso quería hablar, quería recordar
Otro documento que hicimos recientemente, que seguramente Karen lo puede compartir con ustedes, o si no está disponible en el sitio web del Lab, es una guía para la evaluación de impacto de programas de reducción de homicidio. Eso resuelve, en parte, no lo vamos a resolver definitivamente, pero el problema de cómo puedo hacer para conducir una evaluación. Lo que pasa es que se basa en el supuesto de que existe una demanda por evaluar. Y en la región creo que tenemos todavía ese primer desafío de generar demandas de evaluación, generar un compromiso ético de administración de recursos públicos por parte de las autoridades que implique, bueno, rendir cuentas de cómo se gastan esos recursos públicos en el área de seguridad, qué resultados se están logrando, por qué se continúan o se discontinúan las intervenciones. Luego de que existe esa demanda, sabemos que es muy difícil, que hay muchos desafíos, pero bueno, hay alternativas metodológicas para lidiar con varios de los problemas que Mariano ya apuntó. Lo que yo soy un poco pesimista en el sentido de que creo que el agujero es más abajo, el buraco es más abajo, como dicen en Brasil, de que tenemos el problema que todavía no sabemos, y no hay una demanda por generar conocimiento y por aprender de lo que hacemos, sea eso lo que sea, más encarcelamiento, mano dura o lo que sea, sin entrar en la consideración de fondo de las políticas, que por supuesto es a lo que queremos arribar al final del día, pero es importante que aprendamos de lo que hacemos, ¿sí? Y todavía creo que ese es el desafío que no es tanto técnico y que tenemos por delante en este momento en la región. Bueno, yo creo que los voy a convocar el año que viene para hacer un webinar sobre la guía de evaluación, si quieren. Y la vamos a traducir al inglés, creo que vale la pena traducirla al inglés. Acá hay una pregunta de Rainier de Panamá y pregunta acerca de el uso de la tecnología o de programas de corte tecnológico, como por ejemplo la colocación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos. Si han evaluado algún tipo de programa de estas características y si estos programas tienen algún impacto sobre la reducción del homicidio intencional. Bueno, no hemos encontrado ningún programa específico sobre homicidios. En general, esos programas se evalúan en relación a crímenes contra el patrimonio e incidentes. En Estados Unidos hay mucha literatura sobre eso, en otros países también. Les parece que es un programa que funciona para inhibir determinados comportamientos, pero no se suele utilizar en relación al homicidio. Porque los lugares que tienen muchísimo homicidio, donde eso no se sabe si podría funcionar, son lugares donde probablemente no se puede poner una cámara o se puede eliminar con mucha facilidad. Entonces, no hemos encontrado programas dirigidos al homicidio. Es importante también insistir en que nosotros estamos focalizados al homicidio en nuestro estudio, pero hay muchísimas intervenciones que tienen que ver con otro tipo de crímenes y con otro tipo de desórdenes, ¿no? Que no necesariamente son equivalentes a lo que sucede en homicidio. Agregando una cosita sobre lo que dice Ignacio, hay algunas tecnologías que incluso están ahora en expansión en la región, como la detección de disparos de armas de fuego, del tipo de empresas como ShotSpotter, están ganando terreno en la región, muchas veces también con el respaldo de agencias internacionales que fomentan la aplicación de estos programas. Y acá sí, en este tipo de tecnología sí se esperaría una reducción de la violencia armada y de los homicidios. Sin embargo, aún no contamos con evidencias, o nosotros no identificamos con este esfuerzo que hicimos sobre el impacto en los homicidios en el marco de la región. Es algo mucho más controvertido, estudiado en Norteamérica, por ejemplo, pero en la región todavía no tenemos muy claro cómo eso funciona. Sí, recuerdo que había una experiencia en Chile con un desarrollo de tecnología tipo ShotSpotter de Chile y que lo estaban probando creo que en un municipio y después por una cuestión, digamos, de cambio de gobierno, quedó interrumpida la experiencia. Pero bueno, creo sí que esta cuestión de tecnología hay que prestar atención, la cuestión de para qué se está poniendo, ¿no? Como bien dijiste, Ignacio, no necesariamente va dirigida a disuadir los homicidios. No sé si hay alguna otra pregunta para hacerle a los investigadores. Yo, mientras tanto, tal vez a modo, digamos, de reflexión final,
para ustedes tres, ¿qué sigue? O sea, después de este gran trabajo que han hecho, que para mí un poco cierra el círculo, ¿no? Porque hicieron este mapeo inicial, después esta guía de evaluación y ahora lo cierran con este análisis de la efectividad de los programas. ¿Qué sigue para ustedes en este tema? Bueno, Karen, yo te diría que lo que debería seguir, que no sabemos si es lo que sigue, es justamente el involucrarnos en iniciativas concretas de reducción de los homicidios. Hasta ahora estamos, digamos que, preparando el terreno, ¿no? Mapeando las posibilidades que hay, viendo las intervenciones y las evaluaciones que hay. Pero lo que a nosotros nos gustaría, no solo individualmente, evidentemente como grupo, pero como sociedad, es que el famoso y bendito plano hemisférico de la OEA se tradujera en la práctica y los países dijeran, bueno, vamos a hacer algo para reducir homicidios. Es verdad que en el momento actual, digamos que la saliencia del tema ya no es tan alta como hace unos años atrás, porque en Centroamérica hay una disminución importante, países como Colombia y Brasil han conseguido una pequeña disminución, aunque hay países como Chile, como Uruguay, como Costa Costa Rica, que tenían Rica. tasas muy bajas que están aumentando. Pero de todas maneras, a pesar de que hemos mejorado en relación al momento anterior, seguimos siendo con mucha diferencia la región más violenta del mundo. Entonces, lo que nos gustaría que siguiera es realmente una aplicación del plan y una aplicación de los gobiernos a nivel local, estatal o nacional para comprometerse en la reducción de homicidios en la región. Perfecto. No sé, Dorian, Emiliano, si quieren agregar algo como reflexión final, ¿no? Yo Sí. solo una cosa poca es que nuestro trabajo y toda la reflexión es muy importante. Cosas que nosotros hablamos ahora es la importancia de la creación de políticas y programas de reducción de los homicidios que sea aplicable al contexto regional. Entonces, nuestro estudio tiene esta intención también de refletir sobre la importancia de un programa, una política específica para el contexto. Y para esto es muy importante hacer un diagnóstico de la realidad para se conocer o que se puede o que se debe hacer para reducir. Y no solo el diagnóstico, pero también el acompañamiento del monitoreamiento, así como la evaluación. Porque como nosotros, algunas preguntas fue en este sentido. Nosotros sabemos que existe algunos tipos de programas, pero nosotros no tenemos conocimiento sobre el impacto en la reducción de homicidios. Entonces, estos últimos trabajos que nosotros hicimos tiene esa idea de incentivar los gestores a introducir la evaluación dentro de sus programas. Perfecto. Un bocadito Sí, nada más en sí. relación a lo que menciona Dorian, que me parece importante, porque si bien este tipo de estudio que hicimos, bueno, que por supuesto que creemos que tiene un valor y que muestra un acumulado de conocimiento, nosotros no queremos que sea leído como una receta. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es lo que funciona, por supuesto, y no hacer lo que no funciona. Bueno, sí, pero... eh, y creo que hay un trabajo por hacer, además de lo que mencionó Ignacio, que a mí me parece que es la fase que nos falta y la que nos interesaría, que es contribuir a la reducción de la violencia letal en la región a través de intervenciones, del diseño de intervenciones. Eh, Creo que hay un trabajo por hacer todavía en la cualificación del entendimiento de los homicidios como un fenómeno complejo, con múltiples etiologías. Es decir, los homicidios son como la fiebre, que pueden ser síntomas de diferentes problemas en la sociedad. Y un trabajo reciente que nosotros hicimos se llama Diagnóstico de los homicidios en el Uruguay, y hay un informe en particular, que es el que viene al caso, que es Tipología de los homicidios en el Uruguay. Intenta un poco abrir esa cajita negra por detrás de los homicidios, ¿sí? Claro, en las estadísticas todos cuentan uno, son todas muertes intencionales, pero las dinámicas de violencia, los factores de riesgo, los factores de protección por detrás de estos homicidios son diferentes, y el tipo de intervención más idónea para los diferentes tipos de homicidios son variables. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo
como de atacar el fenómeno por los dos lados, ¿no? Ver el acumulado de evidencias que nosotros tenemos en este nivel más agregado como el que estamos manejando ahora, y al mismo tiempo, como decía Dorian, no perder de vista la importancia de los diagnósticos locales y de entender los homicidios para prevenirlos y reducirlos. Perfecto. Gracias. Yo estoy muy tentada a preguntarles, sé que estamos ya para cerrar, pero Emiliano, vos decías de la necesidad de generar demanda para evaluar, ¿no? Me pregunto también, o sea, del lado de la oferta, porque ustedes están desde el AB con la capacidad para hacer este tipo de trabajo. Me pregunto en el resto de la región, ¿dónde está esta oferta? ¿Dónde está esta capacidad de evaluación? ¿Está en centros de pensamiento como el de ustedes, en centros de política pública como el de ustedes, en centros de análisis como el de ustedes? ¿Está en centros académicos? O sea, ¿dónde está esa oferta? Si alguien está hoy en El Salvador que va a la UCA, o sea, ¿dónde va a ser? O sea, ¿dónde se genera esa oferta? ¿Dónde está, digamos, ese expertise como para que estas perdón, que estos programas sean evaluados? Creo que además de generar demanda, creo que tenemos que también tener la oferta de expertos y de centros de análisis, ¿sí? Con el financiamiento y el personal idóneo para poder hacer este tipo de trabajo. Bueno, yo diría, Karen, que ciertamente en las universidades, hay muchas universidades de la región, hay una capacidad técnica de hacer estas evaluaciones. Luego hay algunas consultorías, algunas organizaciones y también a veces dentro de los gobiernos, de los aparatos del Estado, también hay gente capacitada. De acuerdo. No hay demasiada gente capacitada, yo diría, no es que sobran profesionales, pero hay más profesionales de lo que son utilizados. Es decir, se podrían hacer a pesar de que las restricciones, digamos, técnicas son una limitación, pero se podría hacer mucho más de lo que se hace con las personas que están disponibles hoy. También otra cosa que podemos animar es a la capacitación, ¿no? Nosotros en nuestra universidad, y hay otras universidades que hacen lo mismo, damos cursos sobre evaluación, por ejemplo, de programas sociales en general, no solo de esta área. Entonces, es importante que las personas se capaciten, ¿no? Y también es muy importante que sean evaluadores independientes. De acuerdo. Porque si no, por muy buenos que sean técnicamente, no tendrán credibilidad y la gente dirá, bueno, el que está evaluando, evidentemente es el que trabaja con tal persona, y eso lo hemos visto también en la región con cierta frecuencia. Entonces, independencia y capacidad son requisitos, pero hoy por hoy ya hay mucha más capacidad de la que se utiliza. Perfecto. Así que bueno, a los y a las funcionarias que nos están escuchando, ya saben, digamos, por dónde generar estas alianzas estratégicas o técnicas para apoyarlos justamente en esta etapa de todo proceso de política pública que es el monitoreo y la evaluación. Bueno, creo que podemos ir cerrando, ¿les parece bien? Con este cierre, lo que yo quisiera hacer, por supuesto, es agradecer a todos y a todas por su participación en este evento. Espero que les haya resultado útil e interesante. Como ya les adelanté al inicio, van a estar recibiendo todos los y las participantes un correo de seguimiento con todos los materiales vinculados a este evento, la grabación, las presentaciones, las publicaciones, el enlace a la plataforma, al observatorio, a la comunidad de práctica y a los puntos focales de la plataforma de conocimientos sobre el homicidio intencional. Mi colega Pablo los va a estar contactando para retomar el trabajo de actualización con nuevas intervenciones, cruzo los dedos de que sean nuevas intervenciones, pero también para revisar las ya existentes y espero que este evento les haya servido como incentivo y motivación para lograr los resultados que nos hemos propuesto para marzo-mayo del año que viene. A los puntos de contacto nacional de la hoja de ruta y a los puntos institucionales de cada país involucrado, que también están colaborando con la elaboración de la hoja de ruta. Esperamos que este evento y el estudio que nos han presentado en la tarde de hoy les sirva como punto de reflexión y referencia al momento de implementar sobre todo las acciones del eje 2. A Dorian, a Ignacio y a Emiliano un agradecimiento muy especial por varias cosas. Por su tiempo para organizar este evento y estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros los resultados de este estudio que, insisto, es inédito en la región.
y por el trabajo de gran valor que siguen haciendo. Yo siempre pienso que me sorprenden con algo, pero después vienen un par de años más tarde y me sorprenden con otra cosa aún mejor. Y creo que es importante esta cuestión de enfocarse en un tema tan importante y enfocarse de manera continua, sostenida en el tiempo. Y por último, también agradecerles por la generosidad con la que siempre comparten su conocimiento y experiencia con todos quienes tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente por la participación y bueno, y esperamos vernos próximamente en un evento similar o por lo menos sobre el tema. Así que muchas gracias y nos vemos virtualmente pronto. Adiós, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.